Con este texto bíblico queremos dar una breve plática que creo que se hace necesaria en este tiempo. En todos los tiempos es necesaria una plática de confianza, de certeza en quien está usted y yo creyendo, en el único y sabio Dios. Vamos a leer esta parte de las Sagradas Escrituras de la Carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 6, y vamos a ver lo que dice este pasaje bíblico, ¿sí? Usted siga con su lista o lea conmigo. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen, ¿sí? Lo reforzamos y lo leemos una vez más. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios bendice su palabra, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a platicar, hermano, en esta hora la importancia de no perder la dirección en este tiempo. Cuando los discípulos del Señor experimentaron una gran tormenta, cuando el Señor iba descansando en esa barca, dice la palabra de Dios que los discípulos temieron por su vida, tuvieron miedo y hubo gran espanto y pavor en ellos, que inquietos le fueron a despertar al Señor, porque el Señor estaba durmiendo, y cuando le hablan le dicen: Señor, despierta que perecemos. Al momento que el Señor despertó y es testigo de esa tormenta, levantó la voz y reprendió la tormenta, y vino de esa tempestad vino una calma absoluta. Actos como estos empezaron a fortalecer la fe de los discípulos, empezaron a dar certeza a los discípulos, aunque algunas veces su fe menguaba, su fe disminuía. Recuerde usted el pasaje cuando el Señor Jesús va caminando sobre el mar, un hecho sobrenatural, y cuando los discípulos lo ven, también se inquietaban, pensaban que era un fantasma o algún espíritu o algo que no pudiesen ellos definir. Cuando se dieron cuenta que quien venía caminando sobre el mar era el Señor Jesús, uno de estos discípulos quiso expresar su confianza y le dijo: si eres Jesús realmente, dime que yo vaya contigo. Bueno, pues es un entusiasmo, ¿verdad? O sea, pues sí, es invitado Pedro para bajar de la barca y empezar a llegar al Señor Jesús donde él se encontraba. ¿Cuál era la experiencia que Pedro quería tener? ¿Estar cerca del Señor Jesús o andar sobre el mar? Independientemente de qué había en su corazón, él desciende y algo que observamos es que su fe no fue suficiente. Sabía que era Jesús el que le llamaba, sabía que podía confiar en él, pero cuando desciende de la barca y empieza a caminar sobre el mar, él se hunde, también se inquieta, ¿verdad? También siente un temor. Precisamente la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros empecemos a observar cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros, y de repente como que preguntamos: ¿y si Dios me va a contestar? ¿Realmente Dios está conmigo? ¿Dios va a escuchar mi oración? Y esas preguntas vienen, por un estado espiritual que nosotros no fortalecemos y va menguando por nuestra falta de comunión, nuestra falta de relación con Dios. Entonces, el tema de hoy, hermano, es la fe. La fe que es necesario que todos tengamos. Cuando usted y yo comenzamos a caminar en nuestra nueva vida en el Evangelio del Señor Jesucristo, nos preguntamos: bueno, ahora, ¿dónde estamos? Y nos dieron un formulario de puntos doctrinales en los que hoy se sustenta nuestra fe, ¿verdad? Abandonamos creencias, abandonamos otro tipo de prácticas y nos centramos en el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dijo el apóstol San Pablo. Y se nos anuncia el Evangelio.
Y entonces empezamos a dar nuestros primeros pasos para la vida cristiana. Y entonces nos tenemos que preguntar cómo obtener fe. Los discípulos del Señor Jesús le dijeron al maestro, aumentanos la fe. Alguien dice, bueno, aumentanos, ¿tenemos o no tenemos fe? Es importante saber que de pronto confundimos algunos términos de la fe. Ahorita vamos a platicar sobre este asunto, ¿no? La fe es un don que Dios nos da, amados hermanos. ¿Sí? La fe es un don que Dios nos da, y ahorita vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a fortalecer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí? En otro pasaje de la carta a los Romanos, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a aprender en esta noche, hermano, lo importante que es la fe y cómo aplicarla, cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Usted y yo debemos de aprender, bueno, ya leímos que es un don de Dios, pues somos salvos por gracia, y esto de vosotros pues es un don de Dios a través de la fe. Y dice el pasaje que acaba de leer, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El iniciador y perfeccionador de la fe en nosotros se llama Jesús. Dice la carta a los Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe que usted y yo tenemos. Entonces vamos a ver que en algún tiempo hemos tenido alguna fe, y esa fe puede ser no la que debe de ser la correcta, ¿sí? Vamos a ir a dar pasos en estos momentos, ¿sí? Entonces los verdaderos seguidores o discípulos de Jesús deben de poner su mirada ¿en quién? En Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Como tal, hermano, nosotros vamos día con día avanzando. Cada día podemos experimentar cosas nuevas donde es puesta a prueba nuestra fe, porque la Biblia dice, porque sometida, ¿sí?, a prueba nuestra fe, ¿sí? En muchos momentos, hermanos, usted quizás no será contagiado por una enfermedad, quizás su cuerpo estará sano, quizás no tendrá un problema familiar donde haya conflictos y todo vaya bien, pero quizás en otra área, en otro campo, puede ser incluso en la doctrinal, puede ser incluso en la laboral, en la económica, sí, también puede ser en la familiar, desde luego, cómo no. Puede ser en el área sentimental, donde incluso nuestra fe pueda estar en peligro, ¿sí? A veces nuestra fe está sustentada a favor de los hombres, está por encima de Dios. Creemos más en las personas que en Dios. Si estuviera aquí el hermano, si estuviera aquí el pastor, si estuviera aquí mi novia. O sea, pasan a veces cosas que nosotros empleamos mejor a las personas que a Dios, ¿sí? La fe de muchas personas, llámele solteros o casados, está en su relación sentimental hacia la otra persona. O sea, si los casados, uno de ellos falla y el otro se va, y los dos eran cristianos fieles, de repente vemos que uno de los dos abandona el hogar, y ¿qué pasa con el otro? Muchas veces esa persona sucumbe, desciende. Y no puede seguir a Cristo, porque el problema de abandono en su área sentimental es más fuerte que su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque a veces se tiene más dependencia en la persona que en Dios, sea casado o sea soltero, cualquiera que sea el motivo. Entonces, muchas veces somos sometidos nosotros en prueba a nuestra fe. Y vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo dice ahí el mismo pasaje de capítulo 11, en su verso 1, la palabra de Dios. Si nosotros decimos que la fe es una convicción, es confianza, es creencia y dependencia de Dios. Fíjense que ahorita, viendo algunas acepciones de lo que es la fe, confianza, convicción, dependencia, ya dije la dependencia, ¿verdad? A veces nosotros
no dependemos tanto de Dios, cuando nuestra fe debe ser dependencia absoluta de Dios. Yo lo puedo decir así, hermano, para que lo podamos comprender. El principio de la fe, ¿sí? La fe, el principio debidamente implantado de confianza en nuestro interior. La fe es el principio que Dios ha implantado en nuestro interior, dentro de nosotros. La fe viene por el oír. Dios nos ha dado la fe y la ha puesto en nosotros por el poder de la palabra de Dios. Cuando esto sucede, amados hermanos, entonces tenemos una seguridad, una convicción, una certeza, una dependencia de Dios en todo lo que Él dice. Empezamos a creerle a Él, creemos a su palabra, le creemos a Él, creemos lo que Él dice. Y empezamos a crecer en nuestra vida cristiana. Algo muy sorprendente, y esto es verdad, hermano, porque algunos dicen, es que todavía está en su primer amor, pero ya deja que avance un poquito y se va a desilusionar de muchas cosas. Precisamente es lo que piensan aquellos que han dejado su primer amor. Pero aquel que vive constantemente en el primer amor, todo lo que escucha, en los sermones, en las predicaciones, en la iglesia, en los primeros pasos que da, es palabra de Dios a través de los siervos de Dios, y empieza a creer. Y entonces empieza a decir, como dijo el pastor, como dijo el predicador, como dijo el siervo de Dios. Y otros ponen en cuestión, en duda. No creas a todo lo que dicen, queriendo afectar a los que empiezan a caminar sus primeros pasos en su primer amor para fortalecer su fe. Por eso es necesario, hermano, que nosotros no nos dejemos que nos lleven de un lado a otro, perdamos la dirección, perdamos nuestro timón, que es Cristo. No lo pierda, hermano, porque separados de Él nada podemos hacer. En los asuntos de fe, mire, a veces hay mucha confusión. Antes de explicarle dos tipos de fe, quiero decirle lo que no es la fe. Aquí puse yo lo que es la fe, es convicción, es dependencia, es creencia, es creer. Pero la palabra creencia a veces toma un sentido erróneo, equivocado, ¿sí? Creencias. ¿Cuántas creencias no hay en nuestro México? ¿Sí? Desde el punto de vista prehispánico, las creencias que se tenían, los ritos que se hacen, que si los espíritus vienen, que si los espíritus van, que si la luna, que si el sol, que si la tierra, que si el fuego, que si los santos, que si las imágenes, que si los astros, que si los horóscopos. Tantas creencias, que si te haces una limpia, que si te llevan algunos ajos, que si te llevan, cuántas cosas hay en nuestro país en creencias, y la gente la confunde como si esto fuera fe, Por eso es importante que cuando usted conoce el Evangelio se le explique que todas aquellas creencias que tenían han desaparecido, porque ahora sus ojos están puestos en ¿quién? En el autor y consumador de la fe, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, ¿sí? En que podamos ser salvos, ¿sí? Y nosotros empezamos a ver que para la salvación no hay muchos caminos, ¿sí? Todos los caminos nos llevan a la salvación. Esa es la gran mentira que el enemigo ha puesto en el oído y en los ojos de mucha gente. Hay un solo camino que lleva a la salvación, y es a través de la fe, y este camino se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces vamos nosotros visualizando que tenemos que ir haciendo a un lado lo que no es la verdadera fe, ¿sí? Entonces yo me levanto en la mañana y me visto de blanco o de rojo porque mi horóscopo dijo. Pues ya te equivocaste, porque esa persona que leyó el horóscopo ve el programa de las 9 de la mañana, y yo te voy a decir tu horóscopo, y él ve el programa de las 10 y te voy a decir tu horóscopo, y son cosas diferentes, porque son inventos de engaño y de mentira. Si alguien te quiere decir tu futuro, cuidado, porque si tú practicas en la adivinación, todas estas cosas son asuntos que mucha gente pone en ellos su fe, ¿sí? Pero vamos a ir descartando todas estas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver, hermano, el asunto, ¿no? La fe es el punto de partida
para todos nosotros, ¿sí? Para el pecador mismo, ¿sí? O sea, nosotros no podemos tener fe, o sea, nosotros no tenemos fe en Dios si no opera, escuche bien lo que digo, si no opera en nosotros el Espíritu Santo. El hombre, por su naturaleza caída, por el pecado que mora en él, háblale de Dios a la gente y la gente no quiere oír, no quiere saber. Se cansa, se molesta, no quiere dejar de hacer otras cosas, su entretenimiento, su vida social. Vamos a oír la palabra de Dios. No, ¿cómo? La palabra de Dios, eso ya no. Y entonces la gente está lejos. Y entonces se hace necesario que Dios opere en nosotros la fe. Es necesario que yo me vaya, conviene que yo me vaya, le dice Dios Jesucristo a sus discípulos. Porque si me fuere, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿sí? El Espíritu de Dios, el cual nos va a redarguir, dice la palabra de Dios, de pecado, ¿sí? El redarguir de pecado no es otra cosa, sino solamente hacernos ver el error que nosotros vivimos por no creer que estamos separados de Dios y que nuestro estado espiritual, cuando nosotros muramos, vamos a estar separados de Dios por la eternidad. A mucha gente no le interesa eso, estoy convencido, ¿sí? Dentro de las filas de la iglesia cristiana, hermano, escúchelo bien, dentro de nuestras filas de nuestras iglesias, hay cantidad de gente que dice, yo jamás pensé ser cristiano. ¿Cuántas veces me dijeron, me visitaron, yo me daba la vuelta, no quería oír, yo me enojaba? Hay una hermanita que ya está con el Señor, ¿verdad? La hermana Lupita, que decía, ay, esta señora, cómo me molestaba día con día, y me seguía y me hablaba, yo ya estaba enojada con ella. Porque eso es lo que pasa cuando uno tiene su corazón endurecido, cuando uno no es sensible a la voz del Espíritu Santo. No tengo que dar valor a las circunstancias que a veces vivimos, por las cuales llegamos a las plantas de Cristo, porque algunos dicen, pues porque tuvo necesidad, porque le hacía falta, porque no tenía dinero, porque estaba enfermo, por eso es que sanó y por eso pues ahora aceptó. Yo no creo tanto en estos medios, que sí son medios en los cuales Dios también nos hace que atravesemos para acercarnos a Dios, desde luego, pero yo creo en el poder de la palabra de Dios. Es más eficiente, porque si fuera el medio de los enfermos para que se acercaran a Dios, todos los enfermos se acercaran a Dios y se da cuenta que no es cierto. Entonces no podemos depender de la enfermedad, de la falta de economía, o porque tenemos un abandono en el hogar y todo eso. No podemos depender de esas circunstancias. Sí, muchos llegamos con vicio, con cadenas de pecado, de maldad a las plantas de Cristo y dijimos, yo nunca pensé ser cristiano. Y ahora somos cristianos fieles. Dios nos sacó de la drogadicción, del alcoholismo, del vicio, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, de los pleitos, de las contiendas, de las mentiras. Dios nos rescató de todo esto y antes no se nos hacía malo. Antes era nuestro diario vivir. No pensábamos convertirnos al Señor, o sea, no nos dolía ofender a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios trabajó en el corazón, nos dimos cuenta primero de la condición que nos encontrábamos nosotros ante la presencia del Dios Santo, del Dios poderoso, del Dios sabio, del Dios que salva, del Dios que rescata. Cuando nos vimos en esa condición, así solo entonces, fue que el Espíritu Santo nos enseñó que separados de Dios nada podemos hacer, que sí hay una eternidad, que si hay un lugar que el Señor Jesús fue a preparar para nosotros. Y entonces es cuando nosotros vemos la necesidad de acercarnos a Dios, y gracias a Dios que a través de su Jesucristo, a quien envió, perdonó nuestros pecados. Empezamos a sentir algo que antes no sentíamos. ¿Qué importa que sea malo? Me quiero acabar toda la cerveza del mundo, quiero vivir con todas las mujeres del mundo, quiero hacer toda la maldad. Y así vivimos, pensando en la maldad. Cuando Cristo viene, nos empieza a quitar esa pesadez, esa carga, ese vicio, esa inmoralidad,
limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida, nos hace una nueva criatura. Y empezamos a practicar, empezamos a tener fe, empezamos a inventar una convicción de fe, la fe que salva, porque de repente confundimos la fe con lo que todos los días la gente expresa. Hay una fe con la cual nosotros nacimos, venimos así al mundo, una fe natural, ¿sí? ¿Cuántas veces, sin tener usted convicción cuando era pequeñito, le pidió algo a su mamá y su mamá se lo dio? ¿Cuántas veces usted como chiquito le decía a su mamá, mamá, tengo hambre? ¿Y qué hacía la mamá? Nos daba de comer. Esa es una fe natural que nosotros empezamos a aplicar, ¿sí? Empezamos a disfrutar. Ya cuando vamos creciendo, cuando nos vamos desarrollando poco a poco, hermano, empezamos a tener una fe cotidiana. Voy a poner un negocio. Tengo fe que mi negocio va a salir adelante, ¿sí? Porque tú tienes una facultad de ser comercial y tengo fe que va a salir adelante. Y de repente tu negocio, ¿qué sucede con él? No se da, no prospera. Y tú dices, pues si yo tenía fe, sí, pero tú tenías una fe de acuerdo al presupuesto, al lugar donde tú escogiste para poner tu local, la mercancía que tú ibas a vender. Tú tenías fe que la gente iba a venir porque tiene necesidad y de repente no resultó. Esa es una fe natural que llega a ¿qué? No llega a una convicción, a una certeza, no llega a un fin agradable. Y entonces nosotros tenemos que empezar a desarrollar una fe. Yo tengo fe que mañana va a salir el sol. Y usted se levanta y al día siguiente sale el sol. Yo sabía que iba a salir el sol. Es una fe que sobre lo que ya está establecido. No, esa no es la fe de la cual nosotros como cristianos empezamos a experimentar. Es diferente. Tenemos que tener fe. Es una fe que salva, ¿sí? Una fe que tiene poder para hacernos nueva criatura. Nosotros lo entendemos, ¿sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, ¿sí? Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la fe que predicamos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la obra del Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, que lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras, y entonces es la fe que predicamos, ¿sí? Que si confesas que con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. Hay un pasaje bíblico donde el apóstol San Pablo, juntamente con su compañero de viaje misionero, Pablo y Silas, recordarán la historia cuando ellos son prisioneros y cuando le dicen los alguaciles al carcelero, aquí te traemos a estos dos, ¿no? Y el asunto que por lo cual los habían acusado y ya estaba ahí, bueno, ese lo brincamos, más bien voy al asunto, cuando llegan a la cárcel y entonces el carcelero dice, no, me están encargando. Lo que hizo el carcelero fue, lo metió en el calabozo de hasta el fondo, hasta allá. No vaya a ser que se escape, no vaya a ser que después vengan mañana y me digan qué va a pasar. Y pues muy precavido el carcelero de ahí, de Filipos, los mete hasta el calabozo del fondo, de ahí nadie sale. Mire, la fe en Dios actúa de tantas maneras. La certeza de lo que se espera. Pablo tenía un llamado de ir a predicar la palabra de Dios. O sea, Pablo no podía quedar, Pablo no podía morirse en ese momento, se acabaría la historia, ¿verdad? Del propósito por el cual Dios llamó a Pablo, ¿no? Pablo y Silas están allá al fondo en el calabozo y empiezan a confiar en Dios, a expresarle a Dios su confianza, su alabanza.
empezaron a cantar himnos. Ay, alguna vez un hermano me dijo, hermano, ¿qué himno piensa usted que estaba cantando Pablo y Silas? Ay, pues muy buena pregunta, porque no es de los que nosotros cantamos hoy en día. ¿Sí? No. Debió haber sido un canto, un himno basado en la palabra de Dios, en los salmos probablemente, porque puede ser que Pablo tenía una enseñanza mosaica, ¿sí? Entonces, pudo haber sido un salmo, ¿no? Hoy ya le pusimos música a los salmos acorde a nosotros, ¿no? No sé cuál sea el salmo, por ejemplo, ahorita que estoy con las alabanzas de Dios. ¿Hay algún salmo que usted cante, hermano? ¿Cómo le gusta cantarlo? Hay hermanos que cantan el Salmo 150, todo lo que respira alaba a Jehová. ¿Sí? ¿Qué otro salmo canta usted? El 126, ¿sí? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion. ¿Cuántos salmos canta? Hay un salmo que a mí me agrada mucho. El Salmo 25. ¿Sí? ¿Usted ha cantado alguna vez el Salmo 25? Déjeme darle vuelta a mi Biblia a ver si yo me acuerdo. Es que estoy hablando de lo que estaba haciendo Pablo y Silas, confiando en la palabra. Así es que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Yo creo que estaban cantando alabanzas basado en la palabra de Dios. Y dice así, déjeme acordar, ahorita lo estoy cantando, como hace mucho que no canto esta alabanza. Es pequeñito, me deja que yo lo cante. No le digo al músico que lo cante conmigo, pero que no se lo sabe. Sí, son muy de hoy los chicos, ¿verdad? De hoy, ¿verdad? Pero ahora déjeme encontrar el Salmo 25, hermano, bonito asunto. Bueno, dice este Salmo 25: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Sí? Yo lo aprendí así. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová. Yo me imagino que Pablo estaba cantando una alabanza de confianza. Ay, ahorita que estaba cantando sentí que llegaron los ángeles aquí. Cantaba Pablo y Silas. Y hubo un gran terremoto. Un terremoto que hizo que todas las celdas, las puertas de la cárcel se abrieran todas. Cantando con gozo, con fortaleza, con fe, con confianza, con convicción. Y cuando están cantando ese terremoto, todas las puertas de la cárcel se abren. En ese momento el que estaba encargado, el carcelero, estaba dormido. Fíjese usted, bonita manera de resguardar a los que no querían que escaparan, pero se despierta. Cuando se da cuenta que están abiertas las puertas, saca su espada. Y lo primero que piensa, bueno, si me van a matar, van a venir y me van a decir, ¿por qué los dejaste escapar antes que me martiricen? Se quiso con su espada matar. Rápidamente. Antes que este hombre pudiese destruir su vida con la espada, Pablo le dice, no lo hagas. No te preocupes, nadie se fue, todos estamos aquí. No hablaba de él y de Silas. Todos los presos estaban ahí. ¿Sí se da cuenta de eso? No te preocupes. Nadie nos fuimos. No sé si los otros presos eran cristianos. O estaban muy entusiasmados porque estaban escuchando la alabanza a Dios y antes de ver su libertad física, vieron su libertad espiritual. Bueno, ya estoy poniendo ahí, ¿verdad? Infiriendo lo que pudo haber pasado. Porque nadie se fue. Y entonces dice la palabra de Dios. Fíjese bien. La fe salvadora, la fe que salva. Cuando Pablo dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Él pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Aquí el problema en muchos corazones que yo estoy explicando, que no queremos saber nada de Dios. Hasta que algo acontece, Dios pone un medio. Dios a través de su omnipotencia
empieza a mediar entre el corazón de los hombres para que se vuelvan a Dios. Este hombre indudablemente se asombró por lo que estaba sucediendo, porque vio abiertas las puertas de la cárcel, la puerta de cada preso. Se dio cuenta que aquellos hombres a que habían encerrado eran verdaderos predicadores del Evangelio de vida eterna. Les preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso. Convencerte de que todos somos pecadores. Si nosotros en primera instancia no reconocemos que muchas cosas de las que hacemos están mal, aun cuando ya estamos en el camino de Dios, amados hermanos, aun cuando ya caminamos en las filas del ejército de Dios, muchas veces empezamos a tomar prácticas que el mundo tiene, que el mundo hace. Y le empezamos a ver que no es tan malo. Es que no es tan malo, ya viéndolo bien no es tan malo. Y nos empezamos a justificar. Por eso cuando la convicción de pecado trae confesión de pecados, o sea, Dios me convence a través de su Espíritu Santo, yo los confieso, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es por eso que inmediatamente nosotros empezamos a vivir una vida diferente, no la misma. No lo que hacemos antes. El apóstol San Pablo dice, el que hacía estas cosas, déjelas de hacer. El que mentía ya no miente, mienta. El que robe ya no robe, ya no lo haga. El cristiano hoy tiene que tener convicción de las cosas que no le agradan a Dios. Porque la fe salva, la fe limpia, la fe purifica, la fe actúa. Pero a los injustos, a los impíos no escuchará Dios. Cuando yo me acuerdo del día y los días que yo asistía a la casa de Dios y la palabra de Dios era evangelio puro, era evangelio de Jesucristo. No un evangelio que hoy en día de mal manera se predica. A muchos cristianos no les gusta padecer y hay pastores que nos dicen, nada te va a suceder, no te preocupes. Es cierto que en muchas ocasiones nada te va a pasar, pero vas a tener que pasar por el fuego. Vas a sentir su calor, vas a sentir la dureza de lo que esto es, pero es cierto, llama no arderá en ti. Vas a tener que tener dolor en tus huesos, en tu cuerpo, como lo tuvieron los líderes espirituales. Porque si todas las oraciones de sanidad funcionaran como nosotros queremos, entonces la Biblia estaría mal. Porque Pablo dijo, le he dicho al Señor mi queja, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Porque si en el Antiguo Testamento tampoco hubiéramos padecido, entonces Eliseo también no hubiera enfermado, hubiera sanado. Pero gracias a la llaga de Cristo, a la sangre de Cristo, somos limpiados de todo pecado. En este tiempo necesitamos tener una fe no superficial, una fe de convicción, de certeza, de seguridad. La fe que salva por medio del redarguir del Espíritu Santo lo experimentamos todos nosotros. Pero tenemos que crecer. Ya soy salvo por la fe, el don de Dios, por la palabra de Dios que ha escudriñado, porque ahí sí viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Pero dígame verdad, ¿ha experimentado usted respuesta de Dios en este tiempo? En 2020, ¿usted experimentó respuesta de parte de Dios? Sí o no, diga amén.
si Dios le contestó, si Dios le respondió, si Dios estuvo con usted. No es una fe natural, es una fe que salva, pero también una fe que da fruto. Una fe que da crecimiento, una fe que da bendiciones. Un Abraham que recibe la promesa de Dios, de su hijo, de la promesa que era Isaac. Cuando Dios le dice, Abraham, dame a tu hijo. Abraham, dame a tu hijo. Por la fe, Abraham le entregó al Señor su hijo. Dice la carta a los Hebreos, pensando Abraham que Dios le podía entregar a este Isaac, aún de los muertos. Aunque de manera figurada Dios lo hizo. Así dice la carta a los Hebreos. Porque al momento de ir a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dijo, detente. He puesto a prueba tu fe. Y la fe nos ha traído, hermano, esa fortaleza, esa convicción, esa seguridad. Oraba yo en la mañana, estaba yo en la mañana ahí orando delante de Dios. Le decía, Señor, la iglesia ha sido transformada en su forma de orar. Antes era quiero, dame, necesito. Ahora vemos las necesidades que están allí y le decimos, Señor, allí está la familia, allí está la persona, allí está la necesidad. Y empezamos a orar de manera diferente, y de una oración intercesora. Y esto ha crecido, no porque no exista en la iglesia. En la iglesia siempre ha existido el grupo de intercesión. Hermanos que están a favor de otros, que se ponen en la brecha para que Dios responda a la necesidad de otros. Pero ahora ha crecido. Ahora la red social se llena más, no de memes, no de saludos, sino de oraciones, de intercesión a favor de la necesidad de aquel que padece. Necesitamos desarrollar una fe. Por la fe Moisés vio imposibilitada la tarea de llegar a la tierra prometida, porque detrás venía un ejército y al frente de él tenía el mar. Pero Dios le dijo, levanta tu vara. Yo estoy contigo. Y por la fe el pueblo de Dios pasó en medio del mar en seco, los muros de agua, y pasó en seco para seguir la promesa de quien le había dicho, he aquí un tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia. En este tiempo, amados hermanos, la iglesia va a experimentar más fortaleza en su fe, en su confianza. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestras pruebas, nuestro estado espiritual débil. Dios lo ha transformado, nos da convicción. Si hay cosas que tú y yo hacemos, que tienes que preguntarle a alguien si es bueno o es malo, pregúntaselo a Dios. Hermano, me dicen que si es malo ir a tal lugar, que si es malo marcar mi cuerpo, que si es malo, tomar vino, que si es malo, o sea, tantas cosas que hay dudas. Dios te va a hablar a través de su palabra. Tú vas a ser enseñado con la palabra de Dios. Dios de manera privada te va a enseñar, y a través del mensaje. Por eso el día de hoy, nuestros primeros pasos, hermano, tus primeros pasos, amada persona que nos ves, que estás caminando y estás viendo si te conviene o no acercarte al Evangelio, y es que ya oraron por mí, ya sanó mi familiar, ahora cómo les digo que ya no quiero nada con ellos. No, con nosotros tú no tienes ningún compromiso. Nosotros no hicimos oración para que tú te comprometas de ninguna manera. Oramos para que tú tengas sanidad, pero también oramos para que tú tengas salvación, para que tú tengas vida eterna.
Por eso tú que empiezas a conocer la obra de Dios en tu vida, sigue a Cristo. Búscale. Yo quiero concretar esto. Hay mucho que hablar de la fe, hermano, ¿va? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, desarráigate, échate la mar. Dios está con nosotros. Gracias al que nos amó, al que nos lavó, al que nos limpió con su sangre preciosa. Gracias por el Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad y nos convence. Martín, Juan, Andrés, María, Juanita, a ti como te llames, Dios te va a llamar de manera personal para que creas en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo tengo un Dios muy grande. Quiero cantar ese canto, Señor Jesús, tú eres grande. No quiero atentar contra la ideología o la creencia de cada quien. No. Cada quien piensa que alguien o algo le hizo el milagro. Hay tantas cosas que a veces nosotros perdemos porque alguien me ayudó, porque alguien me hizo favor, porque alguien me hizo el milagro. No. De manera incondicional Dios te va a responder, porque Dios nos ama, somos su creación. Solamente que quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Qué te parece, amado hermano? Ella me cantó esta alabanza a Dios. ¿Crees en Dios? Dijo aquel, ¿verdad? Es que creemos en Dios. Y dijeron, también los demonios creen y tiemblan, porque nuestro Dios es poderoso, Dios es grande y puede responder a nuestras oraciones. Vamos a cantar esta alabanza a Dios, ¿le parece bien? Y después de dar esta alabanza, yo quiero que usted y yo afirmemos nuestra fe. No te debilites, no flaquees, no dejes de creer, puestos los ojos en el autor de tu fe. El que la ha perfeccionado se llama Jesucristo. Vamos a cantar esta preciosa alabanza, hermanos. Sky.
Iba a orar, pero antes de hacer la oración, Dios puso en mi corazón este sentir. Si hay alguien que necesite se fortalezca su fe, si hay alguien que crea que se está deprimiendo, tenga una depresión, alguna angustia, algo que no pueda superar, yo quiero decirle que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a fortalecer. Si hay alguien que en la lucha espiritual cotidiana, día con día, no está seguro, no está creciendo, al contrario, siente que está disminuyendo su fe, hay una alabanza que dice: Él me levantará. Él te va a fortalecer y en sus manos te va a sostener. ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes confianza en Dios? La fe es la certeza de lo que se espera. Si tú por delante no has visto la respuesta todavía a tu petición, es la convicción de lo que no se ve. Yo tengo fe que Dios me va a responder y estoy convencido que Él no es hombre para que mienta, que Él es fiel a sus promesas. Y que si hoy me siento débil, espiritualmente hablando, preocupado, anímicamente, si tienes tu economía que no te está alcanzando, di: Señor, levanta mi economía, levanta mi vida, levanta mi corazón, levanta mi familia, levántanos en el nombre precioso